sociedad y en la iglesia. De hecho, nuestros formatos actuales del mundo evangélico están muy desgastados, están muy agotados, y eso ha hecho que haya como un malestar dentro de la misma vivencia de la espiritualidad dentro de nuestras denominaciones. En otro sentido, también probablemente el liberalismo teológico, la teología liberal ha hecho mella ya en nuestro contexto latinoamericano, por lo cual uno de los objetivos es comprender justamente esto. El segundo objetivo es plantear el cómo hacer tangible la presencia de lo espiritual en nuestra cultura y vida personal, de tal forma que seamos fieles a la espiritualidad, pero también a los retos que nos presenta la época en la que vivimos. Yo aquí a título personal digo que yo soy, mi formación teológica es metodista, soy de síntesis wesleyana. Sé que probablemente algunos de ustedes son pentecostales, tengo aquí unos buenos amigos conectados, sé que son de iglesias libres, iglesias contemporáneas. No voy a hablar dándole prioridad a ningún pensamiento en específico, los voy a abordar en lo general, incluyendo el mío. El objetivo 3 es examinar las diferentes expresiones espirituales del cristianismo y extraer de ellas un nuevo marco interpretativo del fenómeno religioso que revitaliza las diferentes expresiones cristianas. Esto para mí es importante por lo siguiente. En Latinoamérica, por los últimos 100 años, creo que la relevancia ha estado del lado de los pentecostales. Entonces, por ahí alguna persona escucha o llega a escuchar, por ejemplo, las diferentes expresiones como la ortodoxia griega, como el monacato, como el catolicismo, como el metodismo u otras expresiones en la cristiandad y se llegan a ofuscar. Entonces vamos a examinar hoy diferentes expresiones de la espiritualidad cristiana y vamos a tratar de extraer de ellas al final de nuestro curso un nuevo marco interpretativo del fenómeno religioso. Los libros que he usado para referencia los voy a estar mencionando en el inter de la clase y ustedes van a poder consultarlos. También van a poder consultar algunos libros que yo he estado leyendo para formar esta clase. Muy bien. Vamos a iniciar con lo primero y lo más importante sobre qué es la mística. Las personas cuando escuchan la palabra mística, creo que por antonomasia lo asocian a un monje o lo asocian a una persona que se va a vivir a las montañas, se aísla de las demás personas y vive de una manera subjetiva, rara, que ya no concuerda con el ideal de la sociedad. Esto se debe a que la idea que tenemos de mística procede en lo general del monacato. El protestantismo no tuvo mística como tal como el monacato, dado que el protestante o los protestantes prohibieron los monacatos. Entonces, esa idea o ese estereotipo de mística se quedó anclada justamente de las ideas del monacato de la Edad Media. No obstante, la mística no es necesariamente una cuestión monacal. Ellos vivieron la mística en sus experiencias, pero no es una cuestión específicamente monacal. La mística la vamos a encontrar en Wesley, en Tozer, en Jones, la vamos a encontrar en los puritanos, la vamos a encontrar en los pentecostales, la vamos a encontrar en muchas experiencias cristianas. Y esto es importante recalcarlo porque a menos de que quitemos el estereotipo de lo que es la mística, nos va a ser muy difícil adentrarnos en el tema. ¿Qué es la mística? La mística es un saber no sabiendo. Nicolás de Cusa decía que era una docta ignorancia. Un camino y una actitud hacia la vida que desemboca y se perfecciona como toda teología en el amor. Más adelante vamos a observar que esta perfección se conoce como teología apofática, tiene su culmen o su clímax en el amor, con los grandes místicos que también vamos a ver, con la diferencia de que la mística es experiencial. Esto probablemente a algunos de ustedes le va a ser chocante, sobre todo porque vivimos en un contexto racionalista de la escolástica, o probablemente donde ya hemos tenido contacto con la teología liberal, hiperracionalismo, y este asunto de la mística, de la justificación de las emociones, de los sentimientos, probablemente también por el contexto del pentecostalismo y los excesos, se llegue a ver como algo inadecuado. Pero la mística es experiencial y no netamente un saber de conceptos e ideas estructuradas. Muy bien. La pregunta es, yo creo, necesaria. Algunos me la hicieron en las pláticas que hemos tenido entre mis amigos. ¿Es el cristianismo místico? La respuesta es un rotundo no. El cristianismo no es místico, en el sentido de que no estamos llamados como una vocación general a la introspección. Jesús no era un místico en ese sentido, no tenía esas interioridades que encontramos en los místicos.
La mística en realidad es una forma, entre muchas formas que existen en la cristiandad, de vivir la vida espiritual. Es un camino excepcional de la espiritualidad cristiana. Es una forma de vivencia de la fe, de vivir el misterio. Y obviamente solo algunos lo transitan. Tampoco es un llamado general para todos y no a todos les gusta. Aquí tiene mucho que ver con las formas y líneas que nosotros adoptamos en la vivencia y que están asociados a nuestra personalidad. Nosotros, atravesados justamente por las cualidades de la cultura occidental, probablemente tendamos a ser un poco más racionalistas y veamos con recelo el asunto de la mística. Eso es comprensible, como lo acabo de mencionar, por dos cosas. La primera es que el cristianismo no es místico en términos generales, ni tampoco hace un llamado a una vocación general mística. Y la segunda es por el contexto en el que nosotros vivimos y nos encontramos. Una disculpa que estoy batallando un poquito aquí con las diapositivas. Téngame paciencia. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que dentro de la academia ya hay algunos replanteamientos hacia la mística de diferentes denominaciones cristianas. Por ejemplo, tenemos este libro de Daniel Castelo que tuve la oportunidad de leer y que es buenísimo, donde rastrea la tradición mística del pentecostalismo y concluye que el pentecostalismo es una tradición cristiana mística. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver más adelante. Si ustedes tienen la oportunidad de leer este libro, yo se los recomiendo muchísimo. Es un libro de verdad buenísimo. Él concluye que la mística en el pentecostalismo es un camino excepcional que ha tomado relevancia en las últimas décadas, motivando a las diferentes expresiones cristianas a rastrear, fundamentar o motivar la vida mística desde sus perspectivas denominacionales. Hay que decir que de la mística se viene hablando con rigor desde un sentido académico desde hace apenas unas 3 décadas. Esta separación que había entre el pastor y el erudito, que inicia justamente con Kant, se viene rompiendo hace apenas 3 décadas. Y entonces la mística hoy ya encuentra como encuentra método, encuentra esa epistemología como para desenvolverse dentro de la academia. Y tenemos ya libros como, por ejemplo, este de Daniel Castelo, donde nos ofrece una visión del pentecostalismo en el sentido de la tradición mística. Él concluye que el pentecostalismo es una tradición cristiana mística. Pero aparte de él, Walter Jacob, un teólogo suizo, se podría decir que el mayor teólogo que ha estudiado el fenómeno pentecostal en el mundo, concluye también que el pentecostalismo es una espiritualidad mística. Ojo aquí, es místico en el sentido de que la fortaleza del pentecostalismo, y yo supongo que también los grupos carismáticos, no radica en lo que teológicamente puede conceptualizarse, sino que radica en lo que sucede en los participantes en sus liturgias, en sus cultos, el cambio de vida que existe justamente en los participantes de los cultos pentecostales. Su contribución, la contribución del pentecostalismo al lado de los grandes místicos, es que le dan prioridad a la dinámica de la fe experiencial, ¿no? En contraste, obviamente, con la hiperracionalización de la teología liberal, que la vamos a ver más adelante. Es decir, hay un contraste muy acentuado, hay una riqueza que se extrae del fenómeno pentecostal que contrasta diametralmente con el movimiento de la teología liberal que se dio en Europa como una intención de revitalizar la fe en medio de la modernidad. Si ustedes se fijan, ya él sostiene que el camino correcto a seguir entre esa teología liberal, esa hiperracionalización del liberalismo, es la mística. Y él propone justamente que la fortaleza de la mística es que se distancia de ese hiperracionalismo de la teología liberal y radica en lo que sucede en el participante del culto, los participantes de los cultos. Se podría decir que el líder del evangelicalismo, tal y como lo conocemos, es John Wesley. John Wesley era de tradición anglicana, es católico. Murió anglicano. El quehacer teológico de Juan Wesley es muy interesante porque se basa en el tripoide anglicano: Biblia, tradición y razón. Pero él añade algo que se llama la experiencia. Y esta parte es fundamental dentro del quehacer teológico de los metodistas y va a dar vida justamente a los movimientos que van a surgir del movimiento wesleyano. Esta parte de la experiencia
es importante porque de esta parte se desprende justamente el contacto que Wesley tiene con la ortodoxia griega. Wesley entendió que la experiencia debía ser incorporada al quehacer teológico por una sencilla razón, porque él mismo había participado del conocimiento de Dios y de la salvación a través de una experiencia. Los metodistas la conocemos y la celebramos en mayo como la experiencia del corazón ardiente. Este hombre viene viajando en un barco y se encuentra con unos individuos que se conocían como los moravos, que se atreven a evangelizarlo. Ahora, hay que entender esto. Wesley ya era estudiante de teología, estudiaba en Oxford junto con George Whitefield. Juntos habían creado un club que se llama el Club Santo, en donde se motivaban a las buenas obras, se motivaban a la oración, pero si ustedes se dan cuenta, no hay una participación todavía del conocimiento de lo que es la salvación hasta este momento cuando estos moravos intentan evangelizarlo. Y entonces él dice la famosa frase, sentí que el corazón me ardía. Es decir, un sentimiento muy circunscrito a él, obviamente, pero que no por ello es exclusivo de él, sino que se daba en los metodistas, en los grupos, en las vivencias justamente de las bandas, de los grupos de las reuniones metodistas. Y probablemente te vas a dar cuenta que es algo muy interesante, que la experiencia sirve como vínculo de unidad dentro del mundo cristiano. Y que la experiencia, más allá de lo que puedas pensar, puede unificar mucho más que la teología, en el sentido de que no importa lo que lleguemos a creer, cuando nos remitimos a la experiencia, nos damos cuenta de que tanto tú como yo fuimos salvados por Jesús. Y entonces alguno puede comentarlo de la siguiente manera, yo sentí, como decía Wesley, que mi corazón ardía. Otro puede decir, en algún momento, ¿no? En esos prolegómenos fatalistas de mi vida, en algún momento sentí que Dios me llamó. Más adelante voy a contar un poco de cómo fue mi retorno a la fe justamente por medio de la experiencia y cómo la hiperracionalización contribuyó justamente a mi deserción. Pero continuemos. La experiencia y la academia. En los albores de la modernidad con Immanuel Kant se dio una separación muy interesante entre lo que era el erudito y lo que era el pastor. Yo creo que ustedes todavía son partícipes de esta separación, por ejemplo, cuando escuchamos hablar a William Lane Craig, Alvin Plantinga y escuchamos hablar a un pastor en nuestra iglesia. Esta separación se dio desde los tiempos de la modernidad. Con Kant, el erudito y el pastor sufrieron una división, en el sentido de que el pastor tenía que dedicarse a algo y el erudito podía dedicarse a otra cosa, aunque los dos fuesen cristianos. Mientras el pastor estaba por ley obligado a predicar solo concerniente a la fe y los dogmas, el erudito no estaba obligado a eso, sino que por su parte él podía hablar desde una perspectiva más amplia y heterodoxa sin los problemas de enfrentarse al clero, con el fin de adecuar la fe a la modernidad. Entonces ellos, los eruditos, podían dialogar con la cultura, podían dialogar con los descubrimientos, podían dialogar con la sociedad, en los términos que la sociedad le proponía, de manera heterodoxa, ampliar sus miras, golpetear por aquí, por allá, sin verse en la necesidad de que alguien le recriminara. Ellos podían hacer declaraciones heterodoxas y se entendía que las podían hacer porque eran eruditos. Yo no sé si ustedes están enterados, hace poco empecé a leer el libro de William Lane Craig sobre el Adán histórico. William Lane Craig concluye que nosotros procedemos de un homínido. Es decir, esto rompe con la teoría del jardín del Edén o un jardín literal o una creación literal milagrosa de un Adán y una Eva, sino que se va desarrollando la idea de que la evolución, en algún momento de la evolución, Dios infundió el alma a el Homo heidelbergensis se llama. Este tipo de declaraciones son muy propias de la modernidad, mientras que por el otro lado vamos a encontrar que en los albores del avivamiento metodista del siglo XVIII, los pastores recluyeron su fe con miedo, tenían miedo de responder, por ejemplo, a esos terminales intelectuales como el darwinismo, como el racionalismo de la ilustración, o a esa revolución científica que se estaba dando, ¿no? Así que recluían la fe y eso era comprensible. Quien podía contestar o contender o pleitear eran los eruditos cristianos. Y los eruditos cristianos en algún sentido lo hicieron, ¿no? Intentaron también hacerlo por medio de varias corrientes teológicas que vamos a ver más adelante. Pero la mística lo que hace es que reclama un nuevo acento de interioridad, una nueva iniciativa personal, una nueva aportación del carisma, de la fe a la experiencia, contra los peligros permanentes justamente de la iglesia moderna, posmoderna, que son justamente estos, el liberalismo teológico. Este libro es uno de los libros que estoy usando como referencia, ustedes pueden conseguirlo fácilmente. El liberalismo teológico que procede justamente de esta libertad hermenéutica del protestantismo, que inicia con Lutero.
La mística se ofrece como una solución al liberalismo teológico, que lo vamos a ver más adelante con Karl Barth. Esta hermenéutica que surge con Lutero, esta idea de poder hacer una exégesis propia sin depender de la autoridad de un clero, es llevada a la conclusión máxima y lógica a través de la teología liberal. La teología liberal hunde obviamente sus raíces en la modernidad y en los cambios de la modernidad. Pero la mística también se ofrece como una alternativa al dogmatismo autoritario del catolicismo, que no se mueve o que le cuesta mucho hacer movimientos. Eh, las últimas veces que hubo concilios prominentes dentro del catolicismo fue el Concilio Vaticano II en los años 70, que intentaban también dialogar con la modernidad, es decir, ya casi entrado el año 2000. A ese concilio específicamente fue invitado Karl Barth. Después, la mística también se ofrece como una alternativa al moralismo estricto de los fundamentalistas, aquí de nuestro contexto norteamericano, ¿no? Ustedes saben que los fundamentalistas surgen justamente como para dar respuestas y hacen ciertas declaraciones, por ejemplo, la declaración de Chicago, entre unas de la infalibilidad de la Biblia, entre otras más, que lo que intentaban era como proteger a la iglesia y que hoy sabemos pues que está muy anclado en un moralismo estricto que nos golpetea a nosotros, en donde, por ejemplo, la vida cristiana se reduce a no tomar, no fumar, no beber, no bailar, no ir al cine, cosas que puedo decir rudimentarias, pero que se utilizaron o se llevaron a ese clímax justamente en una manera de responder a los cambios que la iglesia vivía. También se ofrece como una alternativa a la religiosidad vacía, es decir, a la desacralización de las iglesias postmodernas. La desacralización es perder ese vínculo con lo sacro, con lo santo de nuestras iglesias, dejar de darle importancia, tener una visión inmanente, o sea, perder de vista justamente eso que se nos viene transmitiendo por legado patrístico, por legado de la iglesia, de la catolicidad. La mística se ofrece como una respuesta a esto. Pero la mística no se ofrece sola, es decir, la mística tiene que ir acompañada justamente del descubrimiento teológico, de la vida espiritual, del amor, de la contemplación, de la caridad, porque de no hacerlo, la mística se une a estos cuatro tópicos. La mística viene a convertirse justamente en un problema, como fue en el monacato, y tendríamos que combatirlo también ese problema. Entonces, no, la mística lo que hace es que se ofrece como una solución, pero siempre y cuando se haga en un todo armonioso. Antes de adentrarnos más en el tema, me gustaría que ustedes supieran dónde estamos parados el día de hoy. Para entender cómo es que llegamos a la posmodernidad, sería bueno que entendiéramos primero qué es la Edad Media, a grandes rasgos, qué fue la modernidad y qué es lo que hoy llamamos posmodernidad. Para comprender mejor nuestra cultura, es preciso entender que cada cultura tiene un referente. Los griegos, el hombre; la Edad Media, Dios; la modernidad, dirán algunos, el dinero, ¿no? Con esta tendencia supracapitalista. Y la posmodernidad, dirán algunos también ahí, la satisfacción, el hedonismo desmedido, como decía Bauman, ¿no? Bauman. Nuestro culto a la satisfacción, dice él, perdimos la capacidad de pensar. O por lo menos nos es indiferente, no nos interesa. Es importante entender que cada cultura tiene su referente. La Edad Media tuvo su referente. Y en la Edad Media el referente fue el teocentrismo. La cultura se caracterizó por un teocentrismo, es decir, se supeditaba el pensamiento a la revelación. ¿Cuál revelación? La revelación de la Biblia. Y obviamente la revelación estaba circunscrita a la interpretación de la iglesia. Por ello, todas las ciencias en ese momento de la Edad Media estaban circunscritas al poder del clero. Por lo tanto, el clero determinaba el rumbo, le daba forma al mundo y a la concepción fenomenológica de los individuos. La modernidad, por su parte, la modernidad lo que hace es que da el giro del teocentrismo al antropocentrismo. Quita a Dios del medio y pone al hombre. Y con esto obviamente viene, se sientan las bases de un nuevo orden social, económico, político, intelectual y religioso que todavía vivimos en él. Aunque algunos digan que no, a mí me gusta mucho usar el término de modernidad líquida, porque estamos en esa transición de lo que consiguió la modernidad a lo que es la culminación de la modernidad, que vendría siendo los inicios de la posmodernidad. Y así la posmodernidad pues vira como a una suerte de eclecticismo, en donde no hay ya lealtad a una ideología central, sino que se puede tomar de todas partes. Pero lo más interesante es que en este tenor es muy común ver que cada quien puede creer, hacer, pensar, vivir de la forma que mejor le parezca, o por lo menos eso se pretende. Una vez que entendemos eso, va a ser mucho más fácil entender cómo se fraguó
eh, la personalidad de los individuos de Occidente. Es decir, la iglesia tuvo un papel central en la moralización de Occidente. Jugó un papel importantísimo en el proceso civilizatorio de los individuos, que te alcanza a ti y me alcanza a mí. Asco, miedo, culpa, pecado, infierno, redención, son tópicos que tácita o abiertamente atraviesan a los individuos de la cultura occidental y los ayuda a configurar lo que Carl Rogers denominó el campo fenomenológico. Es decir, nosotros construimos e interpretamos la realidad a través de estos elementos. Asco, miedo, culpa, pecado, infierno, redención, entre muchos otros, amor, cielo, perdón, salvación. Es decir, construimos e interpretamos la realidad a través de estos elementos y estos elementos contribuyen a formar la estructura de pensamiento que nos dota de identidad, que nos dota de pertenencia y que nos dota de orientación. Tenemos una actitud específica como cristianos hacia la vida justamente por este legado que absorbemos de la interpretación de la Biblia de ciertos elementos. Tenemos una interpretación hacia la sexualidad, tenemos una interpretación hacia la muerte, tenemos una actitud hacia los individuos, tenemos una actitud hacia la sociedad, y esto es importante recalcarlo, porque estos elementos, si tú los quitas, si de repente tú dices, yo ya no creo en el infierno, yo ya no creo en la culpa, en el pecado, en el cielo, en la redención, parte de tu personalidad que se ha configurado justamente con esos elementos puede destruirse. Todos estos tópicos a lo largo de la Edad Media estuvieron anclados a la idea, obviamente, de un absoluto divino donde dimanaba toda la verdad, ¿no? Y es con la modernidad que estos tópicos empiezan a replantearse, se empiezan a resquebrajar, empiezan a caer, empiezan a cambiar de repente, de un momento a otro. Inicia justamente con la Reforma Protestante, que va a cuestionar la autoridad papal, la Ilustración con su racionalismo, la Revolución Científica, que pide ya no estar subordinada justamente al saber teológico, y el descubrimiento de América. Es decir, se establece un cambio de paradigma total e impresionante que yo a veces comparo simplemente con el contacto que tuvieron los nativos con los españoles en los albores de la conquista. De repente el eje que había sostenido a la sociedad medieval por siglos, y que había configurado el campo fenomenológico de los individuos, se resquebrajó y se vino abajo, lo que suscitó una serie de cambios intelectuales, políticos, económicos, espirituales y sociales. Pero la más importante y la que nos atañe a nosotros es que la idea de Dios se reconfiguró y apuntaló hacia una nueva forma de concepción en donde la razón va a tener un papel preponderante por encima de la fe. Quizá no te has puesto a pensar esto, pero quizá tú también ya vives muchos de los cambios que se dieron justamente en la modernidad y más adelante te vas a dar cuenta de ello. Decía Michel de Montaigne, decía, nuestro mundo acaba de encontrar otro, refiriéndose al descubrimiento de América. Imagínense el vértigo que le causó a esta generación darse cuenta de que de repente había otro mundo, ese sentimiento de vértigo de saber que eran parte de una generación que descubrió América, que vivía la Reforma Protestante, la Ilustración, este racionalismo, que se dio cuenta de que en realidad era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, que no había a lo mejor una teleología, que de repente todo se resquebrajó. Obviamente el mundo cambió de una manera impresionante. De repente la iglesia pasó de ser la mandamás a ser la criticada, a ser la culpable de los malestares en la cultura, en la sociedad. La iglesia pasó a ser vista como la causante justamente de muchos cambios por su totalitarismo que lo ahogaba todo. Sigmund Freud, por ejemplo, dirá que la religión es una neurosis, que crea una neurosis gracias a su fortísima represión sexual, dirá él, y que la idea del infierno crea psicosis. Entonces viene una serie de cambios en donde se empieza a criticar, ¿no? A la religión desde todas las vertientes, y por ahí dirán, por ejemplo, que el totalitarismo religioso de la iglesia medieval es madre del secularismo,
y el padre viene siendo esta ciencia de miras estrechas que ya no le quiere rendir pleitesía al clero, a la iglesia, sino que intenta independizarse de forma maníaca, justamente porque no quiere estar sujeto a las consideraciones de un clero que los persiguió o que los tuvo en poco o que subordinó. Entonces, estas dos vertientes, esta crítica lacerante que se hace a la religión, se extiende hasta nuestros días, se da en mucha mayor forma en la religión en la Reforma Protestante. Martín Lutero hace una crítica a la autoridad papal, a la venta de indulgencias, dinamita los cimientos de la Europa medieval. La Europa medieval se divide, empieza una serie de guerras, una que dura 30 años entre católicos y protestantes, todo justamente porque empieza la revolución contra la iglesia. Las revoluciones francesas más adelante van a intentar a toda costa quitar a la religión de la sociedad, así como estás escuchándolo, es decir, cambiarla, quitarla, no volver a tener otra vez el yugo de la religión. Este yugo de la religión, muchos modernistas van a hablar más adelante de él y van a decir que es un lastre con el que tenemos que cargar hasta nuestros días, que no podemos quitarlo. En estos albores de la Revolución Francesa, Voltaire va a decir, pero no podemos quitar a Dios, porque la gran masa del pueblo, dice él, no está compuesta por filósofos, no está compuesta por científicos, por doctores, no está compuesta por gente culta. La gran masa del pueblo vive con base a impresiones religiosas, simbólicas, y de ahí se nutre. Si quitamos a Dios, dice Voltaire, entonces el mundo se va a venir abajo. Y por ejemplo, él dice, a mí no me gustaría que mi barbero fuese ateo, ¿no? Porque si quitas a Dios, quitas la brújula moral que le da soporte justamente a ese castillo donde se construye la realidad de los individuos. Y ellos lo sabían y con todo lo intentaron. Lo que hicieron fue sustituir el culto al Dios judio-cristiano por el culto a la razón y entronizaron a la razón en los templos católicos, persiguieron a los curas y entonces había templos dedicados a la diosa razón, a la sabiduría, y se conmemoraron fiestas, ¿no? Para que la gente siguiese haciendo procesiones, siguiese manteniendo ese etos religioso, pero ya no al Dios judio-cristiano, sino a una suerte de abstracción filosófica, al Dios de la razón, que nosotros conocemos hoy como deísmo. El deísmo es esa idea de que Dios, una vez que echó a andar el mundo, se olvidó de él y no interactúa con los individuos, no se entromete justamente con el seres humano. Hay una imperturbabilidad en Dios, una apatía que le impide interactuar con la humanidad. Pero se le rendía culto a la razón justamente porque se concluía de manera epistemológica que de ahí provenía la verdad, ¿no? Fue un fracaso total, hay que decirlo. Fue un fracaso total, no se pudo lograr, pero se sigue intentando. De una u otra forma, se sigue intentando. El problema es muy sencillo. El problema es que al emanciparse del núcleo religioso que dotaba de orientación a los individuos e ir en busca de respuestas en la ciencia, en la filosofía o en las diferentes disciplinas que ya no le rinden pleitesía a la Biblia, se dinamitó la base que sostenía el castillo, ¿no? Y al hacerlo, se mató, el hombre se mató a sí mismo. La muerte de Dios es la muerte del hombre, que sin poder encontrar a un sustituto a dicha rebelión, se sumerge en una serie de crisis existenciales que lo agobian. Viktor Frankl va a decir que cada época tiene sus crisis. La crisis sexual de Freud dice no es la crisis que nos agobia hoy. La crisis que nos agobia hoy es la crisis existencial. Todo lo referente a la vida, a la muerte y a nosotros mismos. Por eso Albert Camus, en su libro El mito de Sísifo, dice que la única cuestión filosófica que vale la pena plantearse es el suicidio. Porque si no hay fin último de la vida, entonces la vida es absurda. Y él habla mucho del absurdo. Y esta idea del suicidio, si ustedes se dan cuenta o investigan un poco, va a ser muy común en pensadores como Camus, como Sartre. Incluso Viktor Frankl dice que la primera pregunta que les hace a las personas que van a sus clínicas es ¿por qué no te suicidas? Porque de ahí se parte todo. Dice que las respuestas pueden ser muy variadas. Por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, porque tengo un buen trabajo. Pero en el fondo no hay un fin último. Es decir, no hay realmente un motivo, no hay un aliciente que permita que la vida continúe. Es
la paradoja del absurdo. Unamuno, cuando se enfrentó a esta paradoja, él culpaba al cristianismo a la vez que amaba al cristianismo. Él decía, infantilmente, absurdamente, intento anclarme al cristianismo para que me quite las dudas, decía, cuando ha sido el cristianismo el que me ha llenado de dudas el alma. Es decir, en una época de la modernidad, de repente, en donde todo se le encuentra una respuesta, hablar de resurrecciones, hablar de milagros, hablar de que un hombre camina por el agua, hablar de cielos y de infiernos, dentro de esa intelectualidad que presume de poder encontrar respuestas a todo, parece ridículo. Por eso Bullman va a decir en su proceso de desmitologización, va a decir, el hombre moderno no puede creer en cosas que ya no se pueden creer. Y te vas a dar cuenta que el proceso de secularización que vive Europa empieza también a ser como su mella en nuestras tierras. Siempre primero el lado anglosajón y luego viene bajando. ¿En qué sentido? En que a pesar de que el hombre moderno no es ateo, sí se siente muy disconforme con la religión institucional. Desprecian a la religión institucional, la aborrecen, sienten que caer presas nuevamente de dogmas, de religiones, los pueden llevar a una vida tortuosa. Taylor en su libro La Era Secular hace un interesante comentario acerca de esto. Dice, ciertamente nuestra era es secular, pero es religiosa. Y él lo denomina secularismo religioso. A mí el término se me hace muy interesante porque es cierto. Y el ejemplo se da en que esta generación, los jóvenes en Europa, en Estados Unidos, no niegan a Dios, no se atreven a dar el paso del ateísmo o si lo dan de una manera muy simplista. Lo que hacen es que lo ignoran con indiferencia. Viven su vida de una manera hedonista, como si Dios no existiese. Eso es el resultado de la modernidad. Y más adelante se va a radicalizar con la posmodernidad. Si tienes la oportunidad de prender algún programa donde entrevisten a algún famoso acerca de la religión que da su opinión, siempre te van a decir que aunque ellos no creen en Dios, te van a decir, pero sí creo en las energías, creo en las buenas vibras, creo que si hacemos esto, el universo vibra a nuestro favor. Cosas de esas que reflejan que en el fondo del corazón los tipos en realidad quieren creer en algo. También es muy común, por ejemplo, que entre las grandes celebridades se adopte la visión del budismo, el budismo que ofrece una visión espiritual sin una visión de Dios antropomórfica. Les parece como una manera muy agradable de vivir la espiritualidad. Y si te has dado cuenta en las últimas décadas, tanto el yoga como el mindfulness, como todo este tipo de movimientos vienen a ofrecer como un sustituto a ese hueco que ha dejado la modernidad y la posmodernidad, ese vacío, esa crisis existencial del hombre que no sabe por qué está vivo. Entonces decía, por ejemplo, Bauman decía, nosotros nos creemos dioses, pero si así fuésemos, somos los dioses más aburridos porque precisamos constantemente de llenar el vacío que tenemos comprando bagatelas electrónicas, tecnológicas, para tratar constantemente de estar saciando esa sed que tenemos. Y Chesterton decía, la desacralización de la religión eh, se ha pasado a la sociedad. Es decir, el ser humano no deja de ser religioso, simplemente cambia la manera en que vive su religión. Por ejemplo, ir a la iglesia hoy, dentro de nuestros formatos quizá muy gastados, pueda ser ya tedioso para personas de hoy escucho un sermón, hoy escucho 30 minutos de alabanza, pero si tú te das cuenta, el fenómeno del fútbol logra hacer que toda esta emoción, algarabía, parafernalia, sustituya lo que la religión hacía en antaño, ¿no? Con esos grandes ritos, con las liturgias, con la alta sacramentología. Ese vaciamiento que existe en la iglesia posmoderna ya, ese vaciamiento, esa desacralización en donde se pierda de contacto lo que es sacro, lo que es importante, la piedad, que para los griegos involucraba no solamente al momento religioso, sino a toda la sociedad. Había una actitud piadosa hacia los ancianos, hacia los lugares sagrados, hacia las autoridades. Esa piedad no existe tal cual hoy. Se impulsa constantemente que haya una separación entre el saber religioso o la vida religiosa y lo que viene siendo la vida no religiosa, la vida secularista. Entonces Charles Taylor atina, muy atinado al decir, esta generación es una generación secular, pero religiosa, no son ateos. De hecho, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero
es raro encontrar un debate entre un erudito cristiano y un ateo de alto nivel. Es decir, los ateos de alto nivel casi siempre son contados. Las personas que se decantan por el ateísmo, dentro de la gran masa del pueblo, casi siempre lo hacen también con base a impresiones muy superficiales, ¿no? Y la mayoría de ellos que hoy reniegan de la fe, cuando tú platicas y te abren el corazón y puedes tener un contacto con ellos de lo que piensan, la mayoría de ellos lo que pasa están hastiados de la religión, tienen algún tipo de rencor o resentimiento con la religión por varias cosas que han sucedido en su vida. Entonces, atinado el comentario de Charles Taylor en cuanto a que somos una eh, sociedad eh, secular religiosa. Esta es una parte interesante en la que nos vamos a ir adentrando, porque en la modernidad los teólogos intentaron como ayudar. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera de hacer que la fe siga siendo relevante en medio de esta crisis en la que nos encontramos? Surgen varias corrientes teológicas, pero yo creo que la más predominante es la teología liberal. Ya bien entrado el siglo XIX, la teología liberal intenta conciliar los avances de la modernidad con la religión y echa mano de muchas cosas. Ahorita vamos a analizar. Lo que ellos intentan es hacer comprensible la fe en términos del pensamiento moderno e insertar a la iglesia en la cultura moderna. Si ustedes se fijan, hay una referencia que se llama el descenso de los modernistas, que se utilizó, un afiche que se utilizó como un tipo de crítica para los modernistas en aquel entonces, porque, como les acabo de mencionar, los teólogos que no estaban dentro de la academia lo que hacían era tener estas animadversiones reaccionarias. Simplemente se recluían, se recluían, se recluían. Y si ustedes se fijan, el descenso de los modernistas consiste primeramente en negar la infalibilidad de la Biblia. Al negar la infalibilidad de la Biblia se da el primer paso en un descenso de varios escalones que termina con el ateísmo. Después de negar la infalibilidad de la Biblia, niegan que el hombre esté hecho imagen de Dios. Recuérdense que el giro del teocentrismo en la edad moderna se da hacia el antropocentrismo. El hombre es el centro ahora, con la ilustración. Después se niegan los milagros, porque no se pueden creer en cosas que violen las leyes físicas. Hume contribuye muchísimo a esto. Se niega obviamente el nacimiento virginal de Jesús. Y se dan unos debates muy interesantes en la Edad Moderna. En alguna ocasión yo, cuando estaba alejado de la fe, reté a Santiago Alarcón en Rincón Apologético a debatir sobre el nacimiento virginal de Jesús. Y me acuerdo que le decía, vamos a debatirlo desde una metodología historiográfica. Obviamente eso no tiene sentido. Pero obviamente esos golpeteos hacen que obviamente las personas se recluyan a la fe desde una manera reaccionaria. Después se niega eh, el pecado, obviamente, la resurrección de Jesús. De hecho, el debate que existe hoy en torno a la resurrección de Jesús, ese debate historiográfico, procede justamente de la Edad Moderna. Y desde mi punto de vista, eh, es erróneo hacer eso, pero ahorita vamos a ver por qué. Después se va al agnosticismo y por último se concluye en el ateísmo. Eh, para lograr esto, la teología liberal hizo varias cosas. Muy interesantes, la verdad. Se tomaron el tiempo, intentaron por todos los medios hacer que la iglesia fuese relevante en la época moderna y metieron a la iglesia en un proceso de secularización. Desmitologizaron la Biblia, es decir, sacaron todo aquello que era mito teológico de los textos bíblicos con el fin de hacer el texto bíblico mucho más ameno a la cultura moderna. Después cambiaron el método histórico gramatical por el método histórico crítico, le llamaba alta crítica, donde utilizaban ya las disciplinas que estaban en boga, la historiografía, la psicología, todas las ciencias sociales, para hacer un juicio a la Biblia. Es decir, la Biblia se le dejó de ver como un libro especial y se le criticó como se le criticaban a todos los demás libros. De ahí viene obviamente la crítica a los textos, de ahí vienen muchas de las cosas que hoy tenemos en la teología contemporánea proceden justamente de ese proceso de secularización de la teología liberal. Después viene la negación de lo sobrenatural. Ellos niegan todo lo sobrenatural. A mí me gusta mucho leer un comentario de William Barclay, es uno de mis comentaristas preferidos, pero él es justamente esta tendencia. Cuando aborda algún pasaje que contiene algún milagro, lo reinterpreta
o le da una interpretación diferente. Busca la manera de que el pasaje no diga lo que dice o que es evidente. La forma en que ellos lo hacen es tratando de utilizar las herramientas que tenemos en nuestros días, vuelvo a mencionar la historiografía, la arqueología, la psicología, para interpretar esos pasajes y entonces que esos pasajes estén adecuados al formato de la modernidad. Viene el replanteo de los dogmas, que este obviamente es un legado de la Reforma Protestante. La libertad hermenéutica que inicia con Lutero, pues bueno, aquí ya encuentra una radicalización. Ya no necesitamos autoridad para la interpretación de la Biblia. Es raro porque en esos intentos que hace el fundamentalismo americano de protegerse del secularismo y del liberalismo teológico, caen en otro exceso, el solo Biblia, ¿no? Solo la Biblia es necesaria, solo la Biblia me basta. Y entonces cambiamos al magisterio, cambiamos a la iglesia con su magisterio, al yo soy el magisterio. Y la interpretación última que vale es la que yo saco de mi razón, de mi intelecto y de mi propia fuerza, ¿no? Entonces, este replanteamiento, vuelvo a mencionar, es una libertad hermenéutica excesiva que se dio en la Reforma Protestante con Martín Lutero. Ustedes saben que, por ejemplo, una de las cosas que Martín Lutero cambió es que habían 7 sacramentos. Martín Lutero los reduce a 2. Pero todavía Martín Lutero mantiene muchísimo ese sentimiento sacro, sagrado del misterio. Ya los anabaptistas, por ejemplo, ni siquiera los consideran sacramentos, los consideran simples ordenanzas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, viene como un proceso de secularización que inicia justamente en la reforma en el sentido de la iglesia, en ese ejercicio que hacen los reformadores. Y es muy interesante porque de Martín Lutero, luego viene otra división, Melanchthon, su discípulo, ni siquiera lo sigue a él. Vuelvo a mencionar por qué. Porque al replantear los dogmas y la autoridad final soy yo, eres tú. Ya no es la iglesia, ni siquiera es la Biblia. Ese cliché que ellos utilizan de la Biblia no está pensado como lo entendemos hoy. Cuando los reformadores decían sola escritura, no se referían a lo que entendías tú al interpretar la Biblia, se referían al magisterio, a los cánones, a lo que ellos como magisteriales habían escrito. Y entonces esperaba que los discípulos de la Reforma siguieran esos cánones, siguieran esas disposiciones, siguieran esas doctrinas, esos catecismos, ¿no? Pero no, la realidad es que tan pronto como Lutero muere, Melanchthon no sigue sus pensamientos. Por ejemplo, un cambio que hay ahí muy abrupto es que para Melanchthon ya la transubstanciación o consubstanciación no tiene valor. Igual Calvino con Beza, también en el movimiento metodista, también los anglicanos. Hay una serie de movimientos por el replanteo de los dogmas y la autoridad que los secularistas de la teología liberal ven como bueno. Hay una fundamentación de los sentimientos con Schleiermacher. A mí se me hace muy interesante esa parte, ahorita la voy a abordar. Y la parte que resalté en rosa, el optimismo humanista, creo que esa parte, perdón, el optimismo humanista, fue su talón de Aquiles. ¿Por qué fue su talón de Aquiles? Básicamente porque le apostaban demasiado al hombre. Estaban embebidos de los cambios, estaban embebidos del progreso de la ciencia, embebidos del progreso de la emancipación del núcleo y yugo religioso, como decía Tillich, que dijeron, el hombre no puede más que prosperar y prosperar y prosperar. Entonces la teología liberal se fue en boga. Todo mundo la veía como la solución real a ese proceso de haber dinamitado los cimientos de la Edad Media, y ese optimismo humanista terminó por matarlos. Y la razón fue muy sencilla. Vino la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos. La Primera Guerra Mundial fue devastadora para la teología liberal, básicamente porque le apostaban demasiado al hombre, y la Primera Guerra Mundial demostró que somos bestias, que estamos llenos de odio, que somos capaces de utilizar la ciencia para matarnos entre nosotros mismos, que al final de cuentas la teología y todo lo que pudiera decir es irrelevante y que somos carniceros en el campo de batalla. Entonces la llegada de la guerra destruyó el mito de que el hombre progresaba, le dio un golpe mortal al liberalismo, no se volvió a recuperar, el liberalismo no volvió a resurgir, murió. Mutó en algunas otras formas, pero murió. Karl Barth vendría a darle el golpe final. Esta parte para mí resulta impresionante porque actualmente la posmodernidad le apuesta muchísimo también al hombre. En toda esta reivindicación de los derechos, en toda esta reivindicación de las minorías, se intenta como crear un nuevo mundo acorde justamente a las necesidades, ahora con la escuela de Frankfurt,
de Gramsci, a través de la cultura. La Primera Guerra Mundial le puso el clavo al ataúd. Esa es la realidad. Y la teología liberal muere. Pannenberg diría, somos malos, dice, por naturaleza, y tendemos a nuestra destrucción. Y esta es la frase que a mí se me hace muy interesante. La Biblia entonces no miente, dice. La Biblia no miente cuando dice que necesitamos redención. Los que mienten son ustedes. Ustedes que le apostaron demasiado a la razón, le apostaron demasiado al hombre, eran unos mentirosos. Y ya quedó demostrado, ¿no? Quedó demostrado que necesitamos la redención porque tendemos al mal, tendemos a nuestra propia destrucción. Entonces lo que la Biblia dice del pecado es cierto. Lo que la Biblia dice de la redención es cierto. Lo que la Biblia dice de la salvación es cierto. Obviamente ellos intentaron hacer como una forma de reinterpretación nuevamente, ¿no? No está anclada necesariamente en la ortodoxia como todos la conocemos, pero el trabajo de Barth y de todos ellos es muy interesante. Barth, aquí empezamos a entrar justamente a lo que es la mística. Barth, por cierto, con su teología dialéctica es quien le pone fin a la teología liberal. Barth, orientándose a las raíces de la espiritualidad patrística oriental, lo que también daría Chardin, empezó a hablar de Dios como el totalmente otro, al que no podemos acceder por la limitación de nuestro lenguaje, por la limitación de nuestro intelecto y porque estamos atravesados constantemente por los cambios de la cultura. Dios es trascendente, dirá Barth, y va a hacer ese énfasis en la trascendencia de Dios, a diferencia de la inmanencia de la teología liberal. Y él hunde su visión en las conclusiones de la teología negativa. Ojo con eso. La teología apofática. Probablemente nunca han escuchado hablar de ella. Y desarrollando su propia visión, concluye que, ahora, antes de continuar a lo que concluyó Karl Barth, no es como que Karl Barth encontró el hilo negro. Lo que pasa es que con la separación de la iglesia cristiana en el gran cisma de Oriente, todas las contribuciones que la iglesia oriental había hecho y que se habían amalgamado en el pensamiento de los padres latinos y griegos, se divide. La ortodoxia no sufre la ilustración, la ortodoxia no sufre la reforma protestante. Nosotros sufrimos todo eso. Y como nosotros lo sufrimos, nosotros tenemos que hacer una serie de cambios como iglesia, tanto protestantes como católicos, para tratar de adecuarnos o adaptarnos a los cambios que estamos viviendo. La iglesia ortodoxa no. Uno de esos cambios se da justamente en lo que se conoce como la teología negativa o apofática, que en Occidente casi no se utiliza o no se conoce, y la teología catafática, que ahorita vamos a ver, que es la que conocemos. Bueno, Karl Barth lo que hace es que echa mano de las conclusiones de la teología negativa, de la teología apofática, y desarrolla su propia visión, concluyendo que tres cosas, o las llamadas tres formas, o los llamados tres momentos. Uno, Jesús mismo es la palabra de Dios y es la totalidad de la revelación de Dios. Era importante remarcar eso, porque para la teología liberal, Jesús era el arquetipo del buen ciudadano, del buen individuo, al que había que seguir, el ejemplo a seguir, un buen maestro. No, Karl Barth acentúa el hecho de que Jesús mismo es la palabra de Dios, el Logos. Él es la totalidad de la revelación de Dios. Esa parte marca un antes y un después de lo que sería la teología liberal y lo que es la teología contemporánea el día de hoy. Segundo acento, los profetas y los apóstoles testificaron de lo que vieron y ello quedó establecido en las escrituras. Recordemos que las escrituras para la teología liberal habían sido redescubiertas, releídas. Barth vuelve a poner el acento en la palabra de Dios. Él no cree en la inefabilidad de la Biblia, ni en la Declaración de Chicago, ni nada de esto, pero le vuelve a dar otra vez valor a la escritura que lo había perdido con la desmitologización, con esos intentos de la alta crítica de verla como un libro más. Karl Barth vuelve a traer a la Biblia al centro del debate. Y la tercera, que para mí es la más importante, es donde me voy a detener un poco más, es que el predicador, fíjense lo que Karl Barth hace, esa división que había entre erudito y pastor se acaba. Karl Barth dice, predicador debe exponer la palabra y confiar en que esa palabra va a hacer lo que promete. Aquí ya no hay diálogo. Aquí no hay negociación con los liberales. Tú no puedes excusarte que porque eres erudito vas a predicar algo contrario a lo que la palabra misma dice o enseña. Tú tienes que confiar en que lo que está establecido en la palabra en torno a la salvación, revelación, pecado, etcétera, está respaldado por Jesús mismo. Es la palabra de Dios y la totalidad de la revelación de Dios. A mí se me hace muy interesante el hecho de que cuando Pablo, por ejemplo, va
Atenas, él intenta dialogar con la cultura en los términos que le propone, ¿no? Citando a sus propios filósofos, haciendo un discurso, obviamente, que omite la cruz de Cristo, intenta compaginar con ellos en los términos que ellos entienden, y es un fracaso total. Cuando toca por encima el tema de la resurrección, se acaba, ¿no? Y después me hace muy interesante lo que dice Pablo en estos tres apartados. Primero, cuando fui a vosotros, hermanos, para proclamarles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra, obviamente se refería al saber griego, a la filosofía griega o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, ahí está, excepto a Jesucristo y a este crucificado. No importa el cambio en la cultura, no importa los cambios de la sociedad, no importa lo que esté sucediendo con la religión. eh, Al parecer, tanto para Bart como para Pablo, nosotros no podemos cambiar el mensaje. Es decir, esta idea de que tenemos que salvarlos a todos, esta idea de que tenemos que debatir con todos, esta idea de que tenemos que ganar a los ateos, a los agnósticos, y para hacerlo tenemos que dialogar en los términos que ellos proponen, no es así. Lo que Bart está diciendo junto con Pablo es, el mensaje no puede cambiar. El mensaje es uno, Jesucristo y este crucificado. Primera de Corintios 1:21 dice, porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A pesar de todo, dentro de la tradición cristiana se dice que en ese sermón de Pablo en el Areópago se convirtió un tal Dionisio, ¿no? El Areopagita, de donde después, según la tradición, se va a desarrollar la teología mística, la introducción al misterio. Primera de Corintios 1:18, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, claro, pero tremendo. Ellos crecen con la idea de que, que todo aquel que muere crucificado en un madero sea maldito. No concuerdan esas ideas con las que ellos crecieron y fueron atravesados de su Mesías, con este Jesús que es hijo de un carpintero y que nadie sabe a ciencia cierta dónde procede, predicador de Galilea. Tremenda piedra de tropiezo. ¿Y entonces qué hacen? Pues nada, piedra de tropiezo, pero en él es en la única forma en la que hay salvación, es decir, no hay negociación. Después dice, necedad para los gentiles, para los griegos, por supuesto. Jesucristo es un predicador de tierras extrañas, oriental, ¿no? Aplastado por el poder romano. Y más allá de eso, decía San Agustín, la idea de la encarnación era un disparate para los griegos. Los griegos creían en la imperturbabilidad de los dioses. Los dioses no sienten, no tienen sufrimientos, no lloran, no ríen. Esa es la apatía de los griegos. De repente vienes y dices que Dios toma carne, se hace débil, no solo toma carne, sino que muere aplastado de la forma más ignominiosa por el poder romano. Tremendo disparate. Pero otra vez, no hay una negociación. De hecho, San Agustín dirá en sus confesiones que la única idea que no encontró en el pensamiento griego es la idea de la encarnación, es única. La idea de la encarnación para San Agustín era como el parteaguas de lo impresionante de la salvación o el poder de Dios para la salvación. Dios haciéndose hombre, ¿no? Que lo establece en Juan en el Logos. La teología dialéctica o la palabra de Karl Barth tiene dialéctica justamente porque tiene la tesis, la antítesis y la síntesis. Tiene estos tres puntos. Somos teólogos, dice Karl Barth. Y en cuanto a teólogos debemos hablar de Dios. Así. Pero somos hombres, dice Karl Barth. Y en cuanto tales, como hombres, no podemos hablar de Dios. Si se fijan, esto es lo que se llama teología apofática. La diferencia entre la inmanencia y la trascendencia. Síntesis. Debemos hacer ambas cosas. El apofatismo místico. Y nuestro deber y nuestro no poder deben honrar a Dios. Por ahí del siglo IV se dio un problema en la iglesia, porque ustedes saben que ellos constantemente estaban tratando de mantener a las ovejas dentro de los límites de esa ortodoxia, y surgió un personaje llamado Eunomio. Eunomio racionalizó la experiencia religiosa. Esta fue como una prototeología liberal a la que se enfrentaría Barth. Racionalizó la experiencia religiosa afirmando poder tener conocimiento total de Dios a través de la razón. Se podía conocer a Dios a través de la razón y no solo eso, afirmaba que su conocimiento podía explicarlo todo. Ahí tienen los gérmenes de la teología liberal que luego vienen y desembocan en nuestro mundo moderno. Como decía Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero los padres capadocios, San Basilio de Cesarea, San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, desarrollan entonces una prototeología apofática, es decir, le van a poner límites a la razón. Y la manera en que le ponen límites a la razón es estableciendo
un tipo de cerca a través de la teología apofática diciendo que el misterio es muy importante y que el Dios de los filósofos no podía ser el Dios de la revelación. Noten también que aquí ya están ellos anteponiéndose a lo que sucedió en la Revolución Francesa con el deísmo, pero más allá incluso se anteponen a esta confianza desmedida en la razón que pretende que a través de un debate se puede ganar a alguien y hacerlo creer en la salvación, que sea salvo. En nuestro mundo occidental, la erística, tan popular, ¿no? Debatir, contrarrestar los argumentos con el músculo intelectual, no hubiera sido aceptado por ellos en los términos que nosotros los conocemos. Y la razón es muy sencilla, porque los apóstoles no eran apologistas en el término que nosotros los conocemos, eran mitogogos. Pero vamos por partes. Antes de que la iglesia oriental, la iglesia cristiana se dividiese en el cisma oriental, había dos perfectos caminos que estaban unificados. Había dos formas teológicas de acercarse a Dios. Probablemente una de ellas ni siquiera te suena. Y estos dos caminos en lo teológico prevalecen estas dos formas de pensamiento sustanciales que son conocidas como catafático, teología catafática, y teología apofática. No puedo agotar tanto tiempo con esto porque es muy amplio el tema, pero sé que en el libro que estoy recomendando y los libros que estoy diciendo vas a poder leer mucho más de ello y también por tu cuenta. Estas dos formas de pensamiento convergen en la unidad de la iglesia, en las ideas de los padres latinos y griegos, no había división. Sin embargo, los movimientos intelectuales de Occidente, cultivo de las ciencias, ya lo dije, la reforma, el racionalismo, obviamente la ilustración, fuerzan a la iglesia occidental después del cisma, en el año 1054, a hacer cambios. Occidente se queda con la teología catafática, la escolástica, que se torna dialéctica, que intenta dialogar con el mundo, mientras que Oriente se mantiene en la línea apofática. Esto no quiere decir que en Occidente no haya retazos de teología catafática ni que en Oriente no haya retazos de teología apofática. Los hay, pero la predominancia va a ser una y otra vez, esta división. Mientras que en Oriente se mantiene la línea apofática, es decir, el misterio, el símbolo, la mística, por encima de los intentos de racionalizar el dogma, con el advenimiento del protestantismo, los dogmas y los sacramentos no solo son puestos bajo la lupa de la razón, sino que son vistos ya casi como ordenanzas. La Iglesia Católica intenta dialogar bajo la teología catafática a través de supuestos de la filosofía, esta teología filosofía de la escolástica, con tal de mantenerse avante en los cambios que están sucediendo. Cuando digo que los apóstoles no eran apologistas en el sentido que nosotros lo conocemos, me refiero a que ellos no hubiesen estado buscando debates para convencer a las gentes. Ellos no estarían buscando debates para convencer a otro de que la resurrección de Jesús tiene elementos metodológicos historiográficos. Ellos no estarían haciendo eso. Pero vamos a verlo parte por parte. La teología apofática exige, pongan atención a esto porque esta es la parte de donde se empieza a desprender lo que es esta intensidad de la mística. La teología apofática exige una actitud religiosa ante el misterio. ¿Qué es el misterio? El misterio es el sacramento, el dogma, la fe revelada. Obviamente la resurrección, la Santa Cena, el bautismo, la Trinidad, el nacimiento virginal, la hipóstasis. Todos estos dogmas que fueron protegidos, en la teología apofática se exige que se tenga una actitud religiosa ante ellos. Esta actitud religiosa es espiritual. Es una inclinación de la voluntad y de las emociones, de los sentimientos, justamente con el fin de acercarse al dogma. ¿Cómo te acercas a estos elementos? A través de la adoración. En un libro que tengo yo aquí de W. Tozer, él habla, se llama El conocimiento del Dios Santo, él habla de los atributos de Dios en tono de alabanza, es decir, no hace una descripción intelectual, conceptualizada, lo que hace es, como decía Charles Wesley, adoramos al Dios de los mil atributos, usa la poesía. ¿Cómo te acercas al misterio de la teología apofática? A través de la purificación, que lo vamos a ver con las 3 vías del monacato, a través de la contemplación, ¿no? De la lectio divina, para llegar a Dios por la vía del amor. Si ustedes se fijan, aquí el intelecto va a quedar supeditado a la fe, mientras que en la escolástica se va a hacer mucho más el uso del intelecto, aunque siempre va a haber como una supeditación, acá sí se va a hacer como una suerte
Vaya, tan solo leer la teología de Aquino o la Suma contra los Gentiles, que es como estar dando y dando y dando y dando respuestas y respuestas y respuestas y respuestas, incluso a nimiedades, para tratar de hacer convencer a la gente que la iglesia es relevante. No, acá es por la vía del amor, de la caridad. Y es el amor de Dios en la teología apofática, no su omnipotencia ni su inmensidad, lo que hace que la teología sea así, negativa. ¿Por qué se le llama negativa? Porque no utiliza justamente el intelecto o el lenguaje para describir a Dios. Por ejemplo, ellos no se atreverían a decir que Dios es grande, porque grande es una palabra que nosotros utilizamos para describir cosas que tienen un fin, que tienen una forma. Dios no tiene esa forma. Entonces lo que hacen es que callan, guardan silencio. Mientras que nosotros podemos decir Dios es inmenso, o podemos escuchar a Alvin Platinga decir la maximidad de Dios. Ellos no se atreverían a tanto, ¿eh? Hay como un retraimiento, una interiorización que termina en adoración. Más allá de estar elaborando argumentos o pleiteando o intelecto, lo que ellos hacen es, dada mi limitación del lenguaje, como decía Tomás de Kempis, dada mi limitación del intelecto, dado que no puedo explicar con palabras aquello que no puede ser explicado, lo que hago es que en una forma de introspección vivo mi fe con la certeza de que Dios está alumbrándome en la ignorancia. Por eso la teología apofática se conoce como la docta ignorancia, lo dice Nicolás de Cusa, es el saber no sabiendo. ¿Qué hace la teología apofática en ese sentido? Pone un límite que se impone a la razón, una prohibición, es una prohibición de seguir las vías naturales del razonamiento y formar conceptos. No se negocia con el incrédulo, otra vez, no hay debates de la resurrección. Si tú no quieres creer en la resurrección, no hay ningún problema. O sea, nuestro interés, dirán los apofáticos, no es convencer a todo el mundo ni ganar debates. Nuestro interés es demostrar la vida de Cristo en el amor, en la caridad. Y justamente en la caridad demostrar que la vida espiritual es real. Y tienen una frase, dice, que esta frase, como les dije ahorita, procede de Barth también y que se ve en los textos de Corintios, dice, es escándalo para la razón no purificada por el bautismo. Escándalo para la razón no purificada por el bautismo, pero gozo para el contemplativo. Yo no sé si ustedes se han preguntado en algún momento cómo se adhería la gente antes a la iglesia. En nuestros días, en la época moderna y posmoderna, ¿no? Tan solo es llegar, entrar a la iglesia, sentarte y ya eres un miembro de la iglesia. Ya la liturgia, la disciplina de algunas iglesias ya ni siquiera te exige ciertos requisitos, simplemente que te congregues, asistas 3, 4 domingos y te van a recibir como miembro. No era así en la época primitiva, ni pensarlo. Intenta en algún momento entrar a una mezquita musulmana y verás lo que te va a pasar. Intenta en algún momento ir a una iglesia judía, a una sinagoga y verás lo que pasa. Esta desacralización que nosotros vivimos de haber abandonado justamente la vía apofática, el ponerle límite al misterio, es resultado justamente de lo que estoy hablando. Pero está acá la teología catafática. Esta es la que tú conoces, con la que estás más familiarizado si eres cristiano, ya sea que seas cristiano católico o seas cristiano protestante. Se desarrolló como escolástica, la conocemos como escolástica. Y básicamente lo que hizo es que incentivó el razonamiento, obviamente. Hombre, y llegó lejísimos la escolástica, tuvo esos puntos culmen que le debemos muchísimo. Incentivó el razonamiento y la especulación, pues suponía adaptarse a un riguroso sistema lógico aristotélico y un estructurado esquema de discurso que debía ser capaz de exponerse a refutaciones y preparar defensas. Este sistema teológico filosófico fue el predominante en la Edad Media, sí, y como tal, nosotros no tuvimos contacto con la teología catafática. A pesar de que, como dije al principio, todas las experiencias cristianas han tenido contacto con la mística, tienen como un prejuicio hacia la mística porque lo asocian al monacato. Ignoran totalmente lo que es la mística. Los apóstoles y los cristianos primitivos no eran apologistas en el sentido que hoy se entiende, es decir, no eran debatientes erísticos que están prestos a ganarle un debate a un ateo. Eran mitogogos. Pero para saber qué es un mitogogo, primero tenemos que saber qué es la mistagogía. La mistagogía era la iniciación en el contenido místico mistérico de la vida cristiana. ¿Tú querías ser cristiano? Ellos jamás te iban a decir, sí, venga, congréguese con nosotros, Dios le va a cambiar la vida, va a ser muy feliz. Eso jamás hubiera pasado. Ellos te hubieran introducido al misterio. El misterio que ellos recibieron. Que recibían de Dios por medio de la revelación y que por tanto tenían la capacidad de transmitir a los demás. Por eso era muy celoso la manera
en que se ordenaba a los pastores, a los obispos, a los presbíteros, everywhere. Era muy celoso porque había una transmisión que se debía proteger. Pablo va a decir muchas veces, lo que yo recibí es lo que yo les transmito. Cuando alguien decía que quería ser cristiano, tenía que pasar por la mistagogía, que era una instrucción, pero no era una instrucción pedagógica intelectual, era casi ontológica existencial. Era llevar casi a esa crisis que Kierkegaard llama angustia, a ese salto al vacío en el que casi a ojos cerrados, pero con el corazón palpitante, el individuo dice, creo, yo creo. De hecho, los creos de los apóstoles se repetían y él tenía que decir, yo creo, yo creo, yo creo. Pero podía pasar un año, 2 años, 3 años. Y al final de 3 años podía decir el mitogogo, no sirve, no es apto, no puede ser cristiano. Si ustedes en algún momento tienen la posibilidad de ver una película que se llama El Silencio de Martin Scorsese, que yo creo es la mejor película que existe en torno a la persecución y a las misiones, se van a dar cuenta que ahí hay un personaje, Kishishiro se llama, Kishishiro. Este hombre constantemente se está confesando y confesando y confesando, porque constantemente está negando al Señor. Entonces, en las albores de la época primitiva esto no hubiera pasado, simplemente porque el mitogogo hubiera conocido al creyente. Noten por favor hacia dónde voy a llevar esto, porque esto es muy importante. La instrucción que recibían los primeros cristianos no era una instrucción pedagógico-intelectual como nosotros la entendemos hoy, una instrucción erística, una instrucción en la que absorbes libros y lees y lees y lees y lees y luego ya con esa lectura sientes que eres relevante al mundo, a la cristiandad. No, la introducción era la mistagogia. Se les enseñaba los dogmas, la cena del Señor, se les enseñaba lo referente a la resurrección de Jesús, el nacimiento virginal, la Trinidad, la deidad de Cristo, y luego se les llevaba a la iglesia, pero se les ponía un velo en la cara. Al cubrir su cara, se les permitía solamente escuchar la liturgia, los evangelios y la lectura de los salmos, pero no se les permitía ni ver la Santa Cena ni participar de ella. Ellos no tenían lo que hoy se conoce como mesa abierta, todos comen y todo. O sea, no existía eso. Había dentro de la vía apofática esa reverencia por el misterio. Entonces se les cubría la cara y cuando acababa la lectura de los evangelios se les despedía. Y así podía durar un año hasta que el mitogogo decía, este tipo es apto. Quiero que pienses un momento en tu conversión. Te vas a dar cuenta que el adherirse a una iglesia en nuestros días es una de las cosas más fáciles. Y eso es obviamente por la posmodernidad. Eso se debe a que el éxito de una iglesia se mide en el número de creyentes que la iglesia tiene. Y obviamente esto descompensa o ve como irrelevante este tipo de cosas como la mistagogía. Esto solía llevarse a cabo en los catecúmenos que deseaban bautizarse, se les introducían los misterios de la fe y los dogmas. Yo digo, hoy en la actualidad tenemos muchos programas de apologética, ¿no? Que intentan como convencer a los ateos de que la resurrección de Jesús tiene ese sentido historiográfico. Eso es bullshit, eso es basura, o sea, eso no hubiera existido en la época patrística. Si el inconverso no quiere creer en la resurrección, que no crea. Es como, para ellos sería como darle perlas a los cerdos y esperar que los cerdos las pisoteen en nuestra cara. Y que hablen y que blasfemen y que hieran a nuestra fe en nuestra cara. Entonces, gran parte de lo que se entiende por desconversión religiosa, escucha bien eso, gran parte de lo que se entiende por desconversión religiosa es un cliché. En realidad, cuando una persona abandona la fe o apostata de la fe o deja la fe, lo primero que se intenta hacer con él es volver a darle instrucción intelectual. Y entonces el trabajo de los apologistas es vamos a convencer de que creer en la resurrección de Jesús hay buenas razones para creer, porque por acá están las evidencias de Josefo, de Tácito, de Plinio, por acá están las evidencias de etcétera, etcétera. Eh, Creo que ese es un error porque se ignora justamente todo el legado de la cristiandad en el sentido de la mística y de lo que propone la mística para vivir la fe cristiana, ¿no? Para empezar, muchos que hoy están en las iglesias no deberían estar en las iglesias, esa es la realidad. No se les debería de permitir el bautismo hasta después de concluir su mistagogía, ¿no? Pero obviamente todo este problema que nosotros podemos llegar a tener se debe a que vivimos en una época en la que el placer, el hedonismo, la satisfacción de tener tanta gente en las iglesias es muy importante. Y por ahí decir, yo gané a este ateo, uff, ni se diga.
Los apóstoles no eran apologistas en el sentido que hoy entiende la iglesia moderna, es decir, debatientes erísticos que intentan convencer a través de debates intelectuales. Eran mitogogos, es decir, tenían la capacidad espiritual. Escuche bien eso. Tenían la capacidad espiritual de introducir a otros a la mistagogía, a los misterios. Los apóstoles tenían conocimiento de los misterios sagrados y por lo tanto ellos tenían la capacidad para introducir a otros al misterio o formar a otros en la mistagogia, ¿no? Como Pablo forma a Timoteo. Ellos tenían la capacidad de introducir a otros a los sacramentos, a los elementos sagrados de la fe, a la revelación, con el fin de encaminarles a lograr una transformación ontológica existencial, no una transformación intelectual. La iniciación en la mistagogía por parte de los mitogogos no tiene un sentido meramente pedagógico e intelectual, sino místico y espiritual. Dirá Pablo en 1 Corintios cuando tomamos la Santa Cena y que lo renombramos, decimos, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Yo recibí del Señor y yo se los transmito y esto hay que guardarlo, hay que preservarlo, hay que ponerle un límite que se transgredió en la Reforma Protestante. Lutero tenía una concepción diferente, luego los anabaptistas otra, luego los calvinistas otra, luego los wesleyanos otra. Entonces ahí se pierde justamente el elemento mítico, el misterio, que no ha perdido la iglesia ortodoxa. Si ustedes viajaran o tuvieran la oportunidad de ir a la iglesia griega o poder seguir un culto de la iglesia griega en YouTube o donde ustedes quieran, se sorprenderían de la forma ritualista que se lleva a la Santa Cena. Aquí en la ciudad hay una iglesia maronita, que es como el vínculo entre la iglesia del Líbano, que todavía hace sus cultos en arameo, un vínculo entre la iglesia latina y griega. Es impresionante, de verdad es impresionante, pero mantiene la tendencia de la iglesia latina y por lo tanto cualquiera puede participar de ello. Yo creo, esta parte yo creo que es importante decirla. Pannenberg tiene un libro que se llama El Credo de los Apóstoles, la creencia de los apóstoles, en donde menciona justamente que lo más relevante de la vida cristiana era preguntarte ¿qué crees? ¿Qué es lo que tú crees? Recuerdan que al principio les dije que estamos atravesados por ciertos tópicos que configuran nuestra personalidad y le dan forma a la forma en que interpretamos la realidad. Pues eso se basa en esta pregunta, ¿qué es lo que tú crees? Karl Barth llevó una vuelta total a la revelación, al Deus absconditus y al misterio como principio de toda teología posible. Barth volvió al cristianismo a su parte apofática y por tanto mística. Aunque Barth aborrecía el misticismo porque consideraba que rayaba mucho en el agnosticismo, la realidad es que su nuevo método era místico. Hundía sus raíces en la mística. El método mismo se tomó de los escritos del filósofo Kierkegaard, ese mismo que escribe de la angustia de la fe y del salto de la fe, quien habló del salto de fe que no es regido por una lógica que pueda explicarlo todo, una lógica intelectual, como suponían obviamente los liberales. Y este salto de fe del que hablaba Kierkegaard y del que pone justamente la mitagogía, el acento, este salto de fe crea angustia. Kierkegaard dice que crea angustia. En su escrito de Temor y Temblor, él hace una pregunta y yo se las hago. ¿Qué se omite en el pasaje de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac? Pregunta Kierkegaard. Y luego responde, se omite la angustia. De un pincelazo en el texto se quita la angustia de Abraham, del creer esa locura. Hoy cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, una predicación acerca del sacrificio de Abraham hacia Isaac, pensamos que fue una tarde de picnic, porque obviamente el texto omite la angustia, pero el creer lleva implícita la angustia de saber que no sabes qué hay abajo del vacío, saltas con los ojos cerrados. Y la angustia se da porque vives en un mundo que no cree. Y tienes que vivir justamente en esa angustia hasta el fin de los tiempos, hasta que Dios te llame, porque vives en un mundo incrédulo, que se burla. Nosotros, para privarnos justamente del escarnio, lo que tratamos de hacer es dialogar con el mundo. Y hacemos una tontería. ¿Qué hacemos? Nos bebemos el veneno de las disquisiciones intelectuales de los inconversos para tratar estúpidamente de reforzar nuestra fe. Creemos que si nosotros conocemos el argumento del ateo y lo escudriñamos, vamos a poder dar una respuesta, como si ese veneno que nos estamos metiendo a raudales no vaya a tener un efecto en el futuro. Y entonces lo que hacemos es todo lo contrario a lo que hacían los apóstoles, a lo que hacía la iglesia primitiva, a lo que hace la iglesia griega, a lo que se hace justamente en la mistagogía, en la vida mística. Nos bebemos el veneno y luego una vez que metemos el veneno en nuestro pecho, corremos al campamento de los santos y le decimos, miren, estas son las cosas que nuestros rivales creen.
y le damos el veneno también a los párvulos, a los catecúmenos, y le decimos, vamos a dialogar con ellos. Y entonces ahorita estamos muy emocionados porque William Cray está debatiendo contra el secularismo, diciendo que venimos del Homo heidelbergensis. Por fin, ya hay alguien que defienda y nos haga relevantes en medio de la teoría de la evolución y todo este asunto. Es decir, hay como un límite que la teología apofática pone, que tú no deberías transgredir. Tu creencia en la resurrección, tu creencia en el nacimiento virginal, tu creencia en todo este tipo de cosas es un salto. Es un salto que te va a causar angustia, porque has sido llamado a transitar en este mundo justamente en medio de la angustia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones y pruebas entremos al reino de los cielos. Es necesario que no omitas el sufrimiento de la cruz, porque si intentas omitir el sufrimiento de la cruz con el fin de hacerte relevante en las discusiones del mundo, tú pierdes. Yo sé que muchos celebran, pero mira, es que a través de la apologética se convirtió este ateo, pero es que también a través de toda esa dinámica muchos se pierden. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que ha causado la teología liberal, las ciencias bíblicas, justamente estos debates apologéticos que ya son gastados del siglo XIX en Europa. En Europa los jóvenes no quieren a la religión porque tienen miedo a lo que la religión puede hacerles, justamente porque se ha reducido todo a un saber intelectual. Ya casi concluimos la clase. Les recuerdo nada más dos cosas, perdón. La primera de ellas es que todas las preguntas que tengan las dejen en el apartado del chat. Recuerden que la última clase que vamos a tener la vamos a hacer justamente tomando esas preguntas y con los elementos de la propia clase. ¿Qué es el conocimiento místico? ¿Qué es el conocimiento místico? El apofatismo encontró su cima en la obra del pseudo Areopagita Dionisio, que como les comenté, la tradición dice, eh, que fue converso de Pablo en el Areópago, en ese discurso que Pablo hizo filosófico. Él decía que hay dos formas de conocer a Dios. Una, obviamente, la razón intelectual, que como les dije, se mantiene en la escolástica, pero otra es a través del conocimiento místico, la interiorización a través de la contemplación, a través de la caridad. Entonces, él no está diciendo nada nuevo que hicieron los pentecostales, y a mí es una de las cosas que se me hace muy interesantes, porque los pentecostales, a pesar de que no fueron muy fuertes en su teología hasta hoy, porque hoy hay mucha relevancia en la teología pentecostal, vivieron la fe de una forma que interiorizaron las verdades de la fe y las llevaron a la caridad, a la vida, al evangelismo, a la sociedad. Obviamente los pentecostales al caer en excesos también se ganaron el desprecio de muchas denominaciones que consideraron que hacían un uso excesivo de las emociones. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan que les dije al principio que las emociones eran importantes, eran muy importantes. De hecho, uno de los puntos de la teología patrística, de la teología liberal, era la fundamentación de las emociones. Y la razón era sencilla. Eh, Perdón, los traigo en otra diapositiva. Las emociones servían como vínculo para el conocimiento de Dios. En su libro Los afectos religiosos, Jonathan Edwards dice que la verdadera religión es la religión de las emociones. Y el hecho de que la Biblia condene la dureza de corazón, es decir, la inmutabilidad la imperturbabilidad de las emociones, demuestra que a Dios le importan mucho nuestras emociones. Este libro, Los efectos religiosos, intenta como demostrar que Dios quiere acercarse a nosotros por medio de las emociones, por medio de los sentimientos. Yo sé que un discurso que hoy escuchan mucho es: no debemos de tener una religión emocional. Sí tienes que tener una religión muy emocional, pero enfocada correctamente tus emociones. El problema con las emociones es que la crítica que se les hace desde, es una crítica abstracta, es una crítica que no tiene ni pies ni cabeza. Simplemente no tengas emociones porque son malas. No. En la teología apofática las emociones son muy importantes, pero las emociones tienen un límite. Las emociones nos llevan a la introspección, nos llevan al silencio, nos llevan al llanto, nos llevan al temblor, nos llevan a la agonía. Siendo así, el conocimiento místico nos puede dar una ventaja ante, obviamente, la vorágine destructiva que viene eh, desarrollándose, la teología de nuestros días. Y quiero que veas que los grandes místicos, que los vamos a ver en las siguientes clases, tienen un vínculo muy fuerte con sus emociones. A veces, también es cierto que cuando hablamos de emociones, viene a nuestra mente esos congresos donde lloramos,
en donde entramos en esos paroxismos emocionales donde la gente se cae. Jonathan Edwards habló de todo eso, también Wesley habló de todo eso, pero vamos a enfocar el punto en la palabra sentimiento, en la palabra emoción. Nota lo que dice Teresa de Jesús. Dice, venía a mí a veces leyendo, a veces acostada, un sentimiento tan fuerte de la presencia de Dios. Nota que esta palabra, la presencia de Dios, es también como un cliché dentro de la teología pentecostal, de la dinámica, de la vivencia, de la espiritualidad pentecostal. Pero me interesa recalcar estas dos partes. Un sentimiento. ¿Cómo describes el sentimiento de Teresa de Jesús? No se puede. No puedes describir lo que sintió. De hecho, hay una, se llama mito, perdón, lo dejé en la otra diapositiva. Hay una forma cuando los místicos comparten lo que vivieron, hay una forma de, que se le dice a ellos, se llama mistografía. La mistografía es cuando un místico te comparte lo que vivió. Y se le conoce mistografía justamente para que no intentes igualarlo. Esa es una experiencia de ella. Pero la experiencia abre el panorama para que sepas que probablemente no eres el único. Ella dice, me vino un sentimiento tan fuerte de la presencia de Dios que no me quedaba duda. Si te das cuenta, ya abordó la razón, la voluntad y está saciada. No me quedó duda de que Él estaba dentro mío y yo en Él. Esto había leído yo de lo que los doctores llaman mística. Teresa de Jesús se convirtió en una de las más grandes místicas. En una plática que tienen Lloyd Jones, puritano, y Tozer, de raíces pentecostales, Tozer le dice a Lloyd Jones, le dice, usted y yo somos iguales en nuestra búsqueda espiritual, somos místicos. La diferencia es que usted la mística la encontró en los puritanos y yo la encontré en los teólogos católicos. Tozer admiraba muchísimo a los teólogos católicos en un sentido. Los místicos no estaban buscando experiencias, estaban buscando a Dios. Y en esa búsqueda de Dios, Dios les permite vivir ciertas experiencias. Esas experiencias, cuando son contadas, son lo que Wesley llamaba la experiencia del quehacer teológico. Contribuyen a la formación, a la fundamentación y al reforzamiento de la fe espiritual. Dos cosas para culminar esta clase. La primera de ellas, menos apologética, más teología apofática. Menos intelecto, más misterio, más símbolo. Si nosotros logramos hacer converger estas dos ideas como estaban antes del gran cisma oriente, si nosotros logramos hacer nuevamente que esa visión catafática y apofática converjan en nosotros a través de lo que es la mística, que es lo que vamos a estar viendo en estas clases, el resultado va a ser sorprendente, el resultado va a ser único. Y se los digo yo de testimonio personal, que por 3 años me alejé del cristianismo, renegué de la fe, y justamente esta introspección, esta visión y este camino me permitió volver a regresar. Sé que probablemente hay muchas preguntas, sí, hay muchas preguntas. Entonces, estas preguntas las vamos a responder en la próxima clase. Por mi parte ha sido todo en esta primera clase de teología mística y posmodernidad. Un gusto y nos vemos la próxima. Un abrazo.